Grupo Jiménez Batista presenta Conversando con José Dolores Internacional. Presentamos las palabras bendecidas. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tu misericordia. Tú, Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tus benditas llagas. Tú, Jesús, me estás sanando. Señor Jesús, gracias por permitirnos ver la luz de este nuevo día, Señor Jesús. En nombre de cada uno de mis amigos televidentes, te damos la gracia, Señor. La gracia por siempre estar ahí presente en cada momento, en cada instante, Señor Jesús, como un guardián protegiendo a cada uno de nosotros. Por eso, gracias, Señor, en nombre de mi familia y en nombre de todos los que nos ven en esta hora, Señor. En tu nombre bendito y alabado sea. Que tú me estás sanando. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás tocando. En el aire, las internacionales. Golpe para el Carnaval de Río. Una veintena de personas resultaron heridas en un incendio en una fábrica que confeccionaba disfraces para el famoso carnaval de la ciudad. El incendio ya está completamente controlado. Rescatamos a 21 víctimas, de las cuales una está más grave. Todavía no podemos saber. Puede que otras empeoren en el hospital, pero en principio esas son las víctimas que tenemos. En el edificio de unos 500 metros cuadrados y ubicado en el norte de la ciudad había mucho material de alta combustión como plásticos y papeles, pero no tenía aprobación del cuerpo de bomberos. La agremiación de escuelas del Carnaval Liga RJ expresó su profunda preocupación por el bienestar de los heridos e informó que en el edificio funcionaba la fábrica Maximus, un espacio considerado esencial para el Carnaval carioca, uno de los más famosos y concurridos del mundo. El inicio del carnaval en el recinto del Sambódromo está previsto para el 28 de febrero y se prolongará hasta el 8 de marzo. Estás viendo Iniciando el Día por Galaxia, Canal 42. Conversando con José Dolores presenta la orientación del abogado. Saludos amigos, el abogado José Jiménez con un tutorial de importancia para todos ustedes en esta programación que siempre tenemos preparada para todos ustedes con todas las orientaciones necesarias para la comunidad de inmigrantes en los Estados Unidos de Norteamérica. Señores, vamos a hablar de manera detallada en este tutorial sobre el perdón I-212
para reingresar a Estados Unidos después de la deportación o expulsión. Muy importante este tema y queremos detallarlo de manera minuciosa para todos ustedes, mis amigos, tanto de mi programa de televisión a través de Fuego 40 para Santiago, la provincia y el municipio en Aster, y para todo el territorio nacional a través de Fuego TV, y además a través de Telemilenio Canal 36, 50 y 75, cubriendo efectivamente todo el territorio nacional y el mundo a través de la web www.telemilenio.com, también Fuego 40. Reiteramos, www.fuego40.com, y a través de mis canales en YouTube y en Facebook. Ahí estamos nosotros listos para llevar todas las informaciones. Yo soy José Jiménez Batista, abogado graduado en República Dominicana, año 2010, presidente de la Asociación de Estudiantes de UTESA, Estudiantes de Derecho de UTESA, 2009-2010, presidente de la Asociación de Abogados de Santiago, 2015-2018. Entremos en materia, señores, y es que los extranjeros deportados o expulsados a los Estados Unidos reciben una penalidad y no pueden ingresar legalmente por tiempo de castigo, excepto si obtienen un perdón conocido como waiver I-212. El tiempo de castigo puede ser de 5, 10, 20 años, incluso de por vida, dependiendo de la razón de la deportación. Pues vamos a explicar cuándo no es necesario pedir este waiver, también conocido en algunos países como perdón o permiso, cómo se puede solicitar, cuándo sí es necesario, tarifa que debe pagar en la solicitud, tiempo que se demora en resolverse, qué hacer si se obtiene la aprobación y de este perdón, y cuánto es necesario además presentar otro perdón conjuntamente. Cuando no es necesario solicitar este perdón. No todos los extranjeros han sido expulsados o deportados de Estados Unidos necesitan este perdón como paso previo para solicitar visa no inmigrante, como por ejemplo la visa de turista o trabajo temporal, o una visa de inmigrante para la tarjeta de residencia Green Card. Por lo tanto, si no se necesita, no solicitarlo, porque sería una pérdida de tiempo y de dinero. Y es que no se precisa pedir este perdón las personas en cualquiera de las siguientes categorías. Los extranjeros que llegaron a un puerto migratorio de Estados Unidos y se le permitió retirar su solicitud de ingreso al país. 2. Los extranjeros que al llegar a un puerto migratorio de Estados Unidos fueron parados y se le impidió el ingreso al país, pero no fueron objeto de una expulsión inmediata oficial. Esto es importante porque hay que distinguir cuando ha habido una expulsión y cuando simplemente no se admiten al extranjero y se le devuelve al país del que ha llegado. Esta diferencia es fundamental. Hay que mirar qué papeles se firmaron o fueron entregados. Los extranjeros que fueron parados en la frontera intentando cruzar ilegalmente por la razón que sea, no recibieron una orden de expulsión inmediata. Es muy importante saber si se recibió una orden o no. 4. Los extranjeros que llegaron a un puerto migratorio sin visa por pertenecer a un país de programa de exención de visas y no les permitió el ingreso. Esto es importante para los turistas y personas de negocio chilenos y españoles. 5. Los casos de salida voluntaria. Cuando se salió de Estados Unidos dentro del plazo previsto, esta es una excepción muy importante. Los solicitantes de visa U por víctima de violencia que se encuentran en Estados Unidos y piden ajuste de estatus, esa es la número 6, ¿no?
La número 7, y por último, aquellos expulsados o deportados a Estados Unidos ya han cumplido el tiempo de la penalidad. Por lo tanto, es fundamental saber el motivo de los años que aplican a cada caso. Y es que para algunos extranjeros la penalidad dura 5 años, para otros es 10 y para otros 20. Finalmente, para otros grupos existe lo que se conoce como provisión permanente, permanent bar en inglés. Para conocer con certeza por cuánto tiempo es la penalidad y los cargos, se debe consultar los récords de corte en caso de deportación, incluyendo la orden del juez y el documento que se denomina noticia de apelación. En el caso de expulsión inmediata, es aconsejable tener el récord del CBP, patrulla fronteriza, y también en los casos en lo que la dicta un juez, por ser un caso también que es importante ese documento. Seguimos, señores, pues con todos estos temas de importancia para todos ustedes, ¿no? Este tutorial especialmente del permiso I-212. En otras palabras, solo es necesario solicitar este perdón si todavía no ha pasado el tiempo de la penalidad y se requiere solicitar una visa no inmigrante, una visa inmigrante para ingresar a Estados Unidos. En este punto puede surgir la duda de qué pasa con aquellos extranjeros que tienen una penalidad de prohibición permanente. ¿Pueden pedir un perdón? La respuesta es que sí. La respuesta es que si en las siguientes condiciones. En primer lugar, si la prohibición permanente es porque se estuvo ilegalmente en los Estados Unidos por más de un año, no tiene que ser corrido. Después se salió del país y se reingresó o intentó ingresar posteriormente de forma ilegal y se desea pedir una visa no inmigrante. En este caso se puede pedir el perdón en cualquier momento. Tener en cuenta que para la visa de inmigrante las reglas son distintas y es lo que se explica más abajo. En segundo lugar, lo mismo sucede para los inmigrantes que fueron removidos de Estados Unidos y que después de ingresaron ilegalmente o fueron agarrados cuando lo intentaban. En este caso también aplica una prohibición permanente, pero se puede pedir perdón en cualquier momento si lo que se desea es solicitar a continuación es una visa de no inmigrante. Un caso distinto es cuando se requiere solicitar la visa de inmigrante en los dos supuestos anteriores y también todos los demás casos de prohibición permanente. Ya es necesario poder demostrar ausencia de Estados Unidos por al menos 10 años de pedir la solicitud del perdón. ¿Cómo se pide el perdón I-212 para reingresar a Estados Unidos después de la deportación? Por regla general, el perdón se pide llenando el formulario I-212, si bien hay unas pocas excepciones cuando se solicita una visa no inmigrantes en determinados consulados de los Estados Unidos. También puede haber variaciones según el caso en lo referente a la cuota por aplicar a las necesidades de aportar datos biométricos, huellas digitales y fotografías. El formulario debe ir acompañado de documentos que se piden en las instrucciones del formulario y además de aquellos que sirven de apoyo a la razón por la que se solicita el perdón. Entre ellos se destacan certificado de hijos, matrimonio para probar existencia de familiares inmediatos en Estados Unidos, declaraciones juradas de personas que afirmen que las personas que pide el perdón es de buena moral, reporte médico o psicológico para probar la dureza por la que pasan los familiares en Estados Unidos debido a la separación causada por la deportación,
reporte policial para demostrar un récord limpio, evidencia de rehabilitación si en el pasado se ha cometido algún delito, certificado de estudio o profesionales para probar capacidad de empleo, reporte sobre la situación del país en la que se tiene que vivir si no se permite el regreso a Estados Unidos. Si alguno de estos documentos está en un idioma distinto al inglés, debe traducirse. Este listado debe entenderse como una sugerencia y deben incluirse todo lo que sirva para merecer el perdón. El oficial de inmigración tiene la libertad para decidir si aprueba la solicitud de perdón. No existen reglas absolutas, pero se considera que son factores a favor de su aprobación los siguientes: la existencia de familiares inmediatos en Estados Unidos, la situación de dureza que puede ser causada a familiar en Estados Unidos siempre que sea un ciudadano o residente permanente legal. Incluso se puede considerar la dureza que se causa al empleador que se tenía. El tiempo que se vivió en Estados Unidos, cuanto más mejor. El estatus migratorio que se tenía antes de ser removido, por ejemplo, si se tenía la green card o una visa, la falta de récord delictivo o si ha cometido uno que no sea grave. En el caso de la expulsión, cuanto a favor, tener solo una más de una expulsión aumenta las posibilidades de negación del perdón. El ser considerado persona con buena moral. Aquí podría ser un problema, situación de falta de pago de pensión alimenticia. Si ya ha transcurrido mucho tiempo desde la expulsión o deportación, la probabilidad de convertirse en residente permanente legal en el futuro, es decir, se tiene una petición de residencia realizada por un empleador o un familiar. Por el contrario, se consideran factores en contra a la hora de decidir sobre la aprobación del perdón los siguientes: ausencia de familiares en Estados Unidos o que los familiares no dependan de ningún modo de las personas deportadas, historial delictivo, particularmente cuando se trata de un delito grave o agravado, mal carácter moral, varias violaciones migratorias, más de un intento de ingreso legal a los Estados Unidos. Reiteramos, más de un intento de ingreso ilegal a Estados Unidos, probabilidades de convertirse en una carga pública o se es un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Enfermedades físicas o mentales, excepto si el único lugar donde puede recibir tratamiento es en Estados Unidos. Si pasó poco tiempo desde la deportación o expulsión, sin el pasado se trabajó legalmente en los Estados Unidos. Tiempo de demora del perdón I-212 y cuota por la petición. En la actualidad, la totalidad de la solicitud de perdón I-212 se resuelve en menos de 180 días, es decir, 6 meses. En el momento en el que se escribe, pues la cuota del UCI es $930 que se debe pagar al Servicio de Inmigración y Ciudadanía, UCIS, por sus siglas en inglés. ¿Qué pasa si se obtiene la aprobación del permiso I-212, es decir, del perdón I-212? Ese perdón es válido de por vida, a menos que la agencia que lo concedió le revoque o que la persona cometa algún delito o infracción migratoria que dé lugar a una nueva deportación o expulsión. Sin embargo, el perdón no restaura nunca a la situación anterior al problema que dio lugar a la deportación o a la expulsión. Por ejemplo, si se tuvo una visa de turista, no se recupera, o una tarjeta de residencia. Además, el tener perdón aprobado por sí mismo no es suficiente para poder ingresar a Estados Unidos. Es decir, hay que solicitar una visa de no inmigrante o tener una petición de inmigrante, de visa de inmigrante. Cualquiera de estas visas puede ser denegada si no se cumple todos los requisitos para su aprobación.
En el caso de la visa de no migrante, el problema puede surgir por no ser elegible o por no ser admisible. En el caso de la visa de inmigrante, solo por causa de inadmisibilidad. Precisamente para muchas causas de inadmisibilidad es posible pedir un perdón para las causas que convierten una persona en inelegible. No es posible, teniendo en cuenta estos importantes. Teniendo en cuenta esto es importante, pues leer el siguiente apartado. Es necesario pedir otros perdón conjuntamente con el IDO 12, dependiendo del caso de cada uno. Puede ser imprescindible presentar uno o más perdones conjuntamente con el IDO 12, ya que este solo sirve para la penalidad de la deportación o expulsión. Por ejemplo, si se quiere es obtener una visa de inmigrante y hay otros problemas de inadmisibilidad como el castigo de 3 o 10 años, fraude de ley, comisión de delitos, enfermedad, entonces se necesita también pedir el perdón I-601, que tiene requisitos muy exigentes. Pero si se desea pedir una visa de no inmigrante, hay más causas de inadmisibilidad. Además de la remoción, también se debe pedir otro tipo de perdón. Además, es posible que el problema sea una causa de inadmisibilidad contra la cual no es posible pedir jamás un perdón, como por ejemplo tener en contra una declaración de haber solicitado previamente de forma frívola la condición de asilo. Otro ejemplo es haber declarado falsamente ser ciudadano estadounidense para obtener un beneficio a sí mismo. No hay perdón en los casos de delito de drogas cometido después de cumplir 18 años, con la única excepción de posesión de marihuana para uso propio o en los casos de matrimonio de conveniencia para obtener los papeles. No hay perdón también debido a que los casos de perdones son muy complicados. Es altamente aconsejable asesorarse por un buen abogado especialista en estos asuntos. ¿Cuál es la penalidad? ¿Cuál es la penalidad si ingresa a Estados Unidos sin el perdón IDO 12? Si se ingresa legalmente cuando está pendiente de cumplir el castigo por la expulsión o la deportación, automáticamente se restaura la orden de deportación. De tal manera que si es detenido o arrestado, se procederá a su deportación sin pasar por corte. Además, es posible aplique multas y que se le den cargos penales, por lo que se puede haber pena de prisión. Finalmente cae sobre esa persona la prohibición permanente para regresar a los Estados Unidos. Consejos legales. Es muy importante entender las dificultades de obtener un perdón y honestamente que la mayoría que son aprobados han sido preparados por abogados migratorios reputados con experiencia en ese tipo de casos. Es necesario pues esta recomendación pues a ningún letrado en particular, pero si se aconseja verificar con la Asociación de Abogados Migratorios para consultar sobre ese tipo de casos. Eso es así, señores. Bueno, ya ustedes han visto, ¿no? Y han escuchado sobre el perdón IDO 12. A continuación, hacemos nuestra primera pausa y a continuación vamos a hablar del otro perdón, el 601, para seguir conociendo sobre estos tipos de asuntos de inmigración de los Estados Unidos, muy atinados, señores, precisamente por ser temas que van acorde con nuestros sentimientos y nuestra familia. Ya regresamos, hacemos nuestra pausa y regresamos con el perdón 601 y 601.
Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos, o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Desde esta nueva posición, asumo este nuevo reto con el compromiso de trabajar con transparencia, eficiencia y vocación de servicio. Mi objetivo es continuar fortaleciendo la gestión de Corazán, garantizando un servicio de calidad y promoviendo iniciativas que beneficien a todos los ciudadanos para que Corazán continúe siendo un referente de gestión de agua y saneamiento. Indiscutiblemente muchos logros que exhibir al nivel de que hemos aumentado la producción de agua potable en un 29%. Avanzamos también en lo que tiene que ver con la recolección de aguas residuales. En fin, desarrollamos alrededor de 110 obras acá. Yo sé que tú tienes el criterio, tú tienes la fortaleza para darle a esto continuidad estatal y seguir dándole a Corazán el empuje y el desarrollo que hoy te entrega a ti Andrés Burgos. Eddie Baez, hechos, no palabras. En el aire, las internacionales. Siria tendrá nuevo gobierno el 1 de marzo. Así lo aseguró el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Asad al-Shaibani, al margen de una reunión diplomática en Emiratos Árabes Unidos, en la cumbre de gobiernos mundiales, 2 meses después de la caída del presidente Bashar al-Assad en una ofensiva rebelde que abrió un periodo de transición. El gobierno que será instalado el 1 de marzo representará lo máximo posible al pueblo sirio y tomará en cuenta su diversidad. Queremos que el pueblo sirio confíe en él. Los rebeldes, liderados por un grupo islamista, instalaron un gobierno interino con Mohammad al-Bashir como jefe del Ejecutivo hasta el 1 de marzo. Ahmed al-Shara, líder del grupo islamista Ayat Tahrir al-Jam, que lideró la ofensiva rebelde que derrocó al-Assad, fue nombrado presidente interino de Siria a finales de enero. Su tarea es formar un consejo legislativo provisional después de la disolución del Parlamento y del partido Baas, que gobernó Siria durante décadas. El nuevo ejecutivo decretó la disolución de las milicias de Ayat Tahrir al-Jam y otras facciones para que sus efectivos sean integrados a los organismos de defensa del nuevo gobierno. Al-Shara declaró en una entrevista en febrero que el proceso para organizar elecciones en Siria puede tomar entre 4 y 5 años. Las nuevas autoridades prometieron abrir una conferencia para un diálogo nacional, pero no han fijado un calendario. José Dolores Jiménez Batista. El futuro. Eddie Baez, hechos, no palabras. Conversando con José Dolores presenta la orientación del abogado. Saludos mis amigos, acá el abogado José Jiménez y estaré compartiendo con todos ustedes sobre este permiso tan importante, conocer todas sus incidencias, toda su importancia, ¿no? Dentro de lo que es la inmigración de los Estados Unidos de Norteamérica. Hablemos del perdón I-601, causas de inadmisibilidad para obtener la Green Card. Vamos a desarrollar este excelente tutorial preparado para todos ustedes en esta importante jornada educativa acá en
Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Para poder obtener la tarjeta de residencia permanente, también conocida como la Green Card, las autoridades migratorias tienen que considerar que el solicitante es admisible. Si no lo es, se le califica de inadmisible y no puede convertirse en residente ni mediante lo que se conoce como procedimiento consular después de una entrevista en un consulado o embajada de los Estados Unidos, ni tampoco mediante un ajuste de estatus dentro del país. Cuando una persona es calificada inadmisible, no todo está perdido. A veces es posible solicitar un perdón conocido en inglés como waiver. Es importante tener en cuenta que si se está dentro de los Estados Unidos, los familiares inmediatos de ciudadanos americanos que no pueden ajustar su estatus por razón de presencia ilegal deben consultar con un abogado si para ellos podría aplicar un perdón conocido como perdón provisional por presencia ilegal, formulario I-601A. En todo caso, también será necesario salir del país para una entrevista. En la mayoría de casos de inadmisibilidad, el perdón que se puede solicitar es el I-601. Además, debe cumplir con una serie de requisitos que son diferentes según el problema de causa de inadmisibilidad. Estos son distintas posibilidades que pueden darse. Esta estancia legal. Las personas que han estado ilegalmente en Estados Unidos por más de 180 días tienen el castigo que se conoce como los 3 y de los 10 años. Es lo que técnicamente se conoce como inadmisibilidad por INA 212, entre paréntesis A, entre paréntesis 9B, V. Para poder solicitar el perdón tiene que ser esposo o hijo de un ciudadano americano o de un residente permanente. Además, es su petición. Tienen que probar que se da la situación de dureza extrema. Tener en cuenta que no aplica siempre el castigo de los 3 y 10 años ni presentación, pues personas inadmisibles por falsificación, fraude, tergiversación de desfiguración o descripción engañosa de la verdad o con el fin de obtener una visa o ingresar a Estados Unidos u obtener cualquier beneficio migratorio. Es lo que se conoce en inglés como material misrepresentation 212, entre paréntesis A, entre paréntesis 6, entre paréntesis C, entre paréntesis I. Ejemplo de este problema son haber utilizado documentación falsa con los fines dichos, ocultar información relevante como una condena por ciertos delitos. Para poder calificar para un perdón por esta causa de inadmisibilidad, es necesario ser el cónyuge o hijo de un ciudadano residente o el novio de un ciudadano. Y además que si no se aprobará el perdón, el ciudadano residente sufrirá una situación de dureza extrema. Pasado criminal. Personas inadmisibles por tener un pasado criminal, INA 212, entre paréntesis H, esto solo aplica a ciertos delitos inmorales, violación de las leyes que rigen las sustancias controladas, drogas, por ejemplo, consumo, prostitución, 2 o más faltas, siempre que no sea manejar peligrosamente mientras intoxicado o asalto, 1 o más convicciones perseguibles, crimen serios, pero en este caso es necesario tener inmunidad para no ser juzgado. Además, hay que cumplir con uno de los siguientes requisitos. En el caso de la prostitución,
que ha habido rehabilitación y que no se es peligro a la seguridad o la salud pública de los Estados Unidos. El aplicante es cónyuge, hijo, padre o madre de un ciudadano de residente o el novio de un ciudadano, siempre y cuando se cause a esto dureza extrema. Si el perdón no es aprobado o han transcurrido al menos 15 años desde el hecho que convirtió al solicitante en inadmisible y la petición de perdón. En este caso es necesario mostrar que la persona se ha rehabilitado y que no es un peligro para la seguridad nacional o la salud pública de los Estados Unidos. Tener en cuenta que los casos de delitos graves no aprobará ningún perdón, salvo en casos muy concretos en lo que su denegación produzca una situación de dureza excepcional y extremadamente inusual. Este es un estándar muy difícil de cumplir. Salud pública. En el caso cuando la causa de inadmisibilidad es la salud pública, se puede solicitar este perdón para ciertas enfermedades físicas, incluso psíquicas. Las personas que son cónyuges, padres o hijos solteros de ciudadanos o residentes o prometidos de ciudadanos. Pero hay que tener en consideración que enfermedades como el VIH, tuberculosis, clase A o enfermedades físicas o mentales que van acompañadas de comportamientos dañinos, además pueden solicitar el perdón. Los extranjeros deciden no cumplir con el requisito de vacunarse para obtener la visa de inmigrante, siempre y cuando la razón sea se lo prohíbe su religión o sus convicciones personales. Contrabando de personas. Este es un problema grave y sucede cuando de cualquier manera se ayuda a un extranjero a ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Para poder solicitar el perdón es necesario que se den dos requisitos. Primero, que se estuviera ayudando a una persona que era el cónyuge, hijo o padre o madre de la persona que cometió ese delito de contrabando. Segundo, que la persona que solicita el perdón sea residente permanente, que está en este momento fuera de los Estados Unidos. B, sea un extranjero que solicite el perdón porque tiene una petición de residencia permanente que realizó su padre, madre, hijo o cónyuge prometido que es ciudadano o cónyuge o padre, madre que es residente permanente. Pertenencia a un partido político. En este caso, para poder solicitar el perdón hay que ser hijo, padre, madre, hermano, cónyuge o prometido a un ciudadano americano, cónyuge, hijo soltero de un residente. Caso en que no se puede pedir perdón y 601 para sacar la Green Card. Aunque se cumplan todos los básicos requisitos, todos los requisitos básicos para poder solicitar el perdón y 601 mencionado en la página anterior, no se podrá solicitar si está en alguna de estas situaciones, en algunas de las siguientes situaciones. Aplica la prohibición permanente de regresar a los Estados Unidos cuando se ha ingresado al país ilegalmente después de una deportación o después de haber pasado en Estados Unidos al menos un año ilegalmente, salir y volver a regresar. Se ha asegurado falsamente ser ciudadano americano para obtener un beneficio. La excepción son los casos de las personas que son hijas de padres y madres ciudadanos americanos que han vivido permanentemente en Estados Unidos antes de cumplir los 16 años y se creía de buena fe que eran ciudadanos americanos. Las personas que son inadmisibles por razones de seguridad nacional, incluidas las miembros de la pandilla, las personas condenadas por delitos de drogas o que se han declarado culpables de ese delito después de cumplir los 18 años de edad. La única excepción es la simple posesión para autoconsumo y por una sola vez de menos de 30 gramos de marihuana.
las personas que no se presentaron a una cita en corte de inmigración sobre un caso abierto de deportación y todavía no han pasado 5 años desde que está fuera de los Estados Unidos. Una vez que pasan esos 5 años, sí se podría solicitar el perdón I-601. Las personas que anteriormente solicitaron asilo en Estados Unidos y su petición fue considerada como frívola. Las personas que previamente se casaron solo por los papeles, no cual es un fraude, y una autoridad migratoria así lo declaró. A tener en cuenta, las personas que piden para la atención, para tener en cuenta las personas que piden para sí misma la residencia permanente en la aplicación de VAWA, violencia doméstica, tienen que saber que para ellas rigen otros requisitos. ¿Cuándo se puede solicitar perdón para ingresar a Estados Unidos sobre sometiendo el formulario I-601? No es suficiente con calificar, hay que esperar el momento adecuado y además hay que contar con el ok de un oficial consular conocido como cónsul en algunos países. El proceso es así. Si tiene una petición de Green Card aprobada, los casos más comunes son aquellos en que un ciudadano americano o un residente permanente solicita al Servicio de Inmigración y Ciudadanía, USIS, por sus siglas en inglés, los papeles para un familiar mediante el I-130 o el 129F en el caso de novios ciudadanos. Una vez que el USIS aprueba la petición de la tarjeta de residencia, se la envía al Centro Nacional de Visa, NVC por sus siglas en inglés. El NVC pide más documentación y se inicia la siguiente fase de la petición de familiar, que incluye, entre otras cosas, presentarse para un examen médico y una entrevista en una embajada o en un consulado de los Estados Unidos. En la entrevista, el oficial consular puede hacer una de las siguientes cosas: aprueba la visa de inmigrante en caso si tienen 6 meses para ingresar a los Estados Unidos, deniega la visa de inmigrante por una o varias causas de inadmisibilidad, deniega la visa de inmigrante por una de esas razones, pero considera que se puede pedir el perdón I-601. Esto no quiere decir que se vaya a aprobar el perdón, sino simplemente que se puede pedir. Si este es el caso, en la página siguiente se explica la documentación que se tiene que enviar a una oficina de USI en Estados Unidos. Documentación para solicitar el perdón I-601 para obtener la Green Card. La planilla que se debe completar es la I-601. Es altamente recomendable seguir las siguientes instrucciones: utilizar una pluma con tinta negra y utilizar solo letras mayúsculas. Verificar que se rellenan adecuadamente las 11 páginas. Si para contestar algunas preguntas no es suficiente el espacio del formulario, añada una página en blanco, anotar el número de respuesta, contestar, poner la fecha y firmar esa hoja extra. Si alguna de las preguntas no aplica a su caso, escribir no aplica. Y si la respuesta en ningún, anotar no. Acordarse de firmar. Si el solicitante es menor de 14 años, tendrá que poner su firma, sus padres o guardianes legales. Y por último, adjuntar toda la documentación que apoye la petición. Si está en español, debe de ser traducida al inglés por una persona que certifique conocer bien ambos idiomas y que la traducción es completada y fiel. Este es un modelo de carta para certificar la traducción. Declaración jurada de otras personas que apoyen la petición del waiver, como por ejemplo la de un pastor o sacerdote, un político americano. Informes policiales y judiciales de todos los países en los que se ha vivido. Si nunca se ha cometido un crimen, no habrá
informes de la Corte. Los informes judiciales son necesarios, aunque sean para demostrar que el récord está limpio. Informe médico, evidencia de rehabilitación cuando sea necesario, como por ejemplo en los casos relacionados con la prostitución. Cualquier documento que desee adjuntar y que sirva para probar que el solicitante no es un peligro ni para la seguridad ni para el bienestar de Estados Unidos. Evidencia que establezca los lazos familiares, como por ejemplo los certificados de matrimonio o las partidas de nacimiento. Probar que el familiar es realmente ciudadano americano, residente permanente legal. Señalar qué vínculos familiares se tienen fuera de los Estados Unidos. Probar la extrema dureza en los casos en lo que es necesario, como condiciones del país en el que se tenía que vivir. Si no se permite la entrada a Estados Unidos, posible impacto económico que se sufrirá, incluso médico. Por ejemplo, las personas que sufran de una condición que no puedan ser tratada en su país de origen deben señalarlo. El impacto de la separación que tendría en la familia al obligar a vivir parte de ella en Estados Unidos y otra parte en el extranjero. Aquí se envía prestar atención, porque el lugar diferente según la situación del solicitante. Lo cierto es que asuntos complicados y difíciles de obtener una respuesta positiva, es muy razonable contactar con un buen abogado especialista en estos asuntos. Esto es lo que cobra un abogado de inmigración. Eso es así. Bueno, señores, seguimos. En el momento que se escribe el artículo, pues el costo por el perdón es de 130, pero verificar siempre, porque puede incrementarse sin aviso. No se regresen si no la solicitud es rechazada. No se regresarán, señores, el dinero si la solicitud es rechazada. En casos muy concretos se puede pedir no tener que pagar esa cuota. Autopetición de los casos de VAWA, violencia doméstica, visa T, trata de personas, TPS, protección temporal, cónyuge, hijos maltratados de ciudadanos americanos, residente permanente, y finalmente casos especiales en los que no se pide estar exento de no ser convertirse en una carga pública. Eso es así, señores. Vamos a ver ahora, señores, lo que hay en la actualidad, las solicitudes de perdón por causa de inadmisibilidad para poder procesar por el Centro de Servicios de Nebraska. En la actualidad, el tiempo de espera medio está en torno a los 5 meses. ¿Cómo verificar el estatus de tramitación del perdón? Si transcurre más tiempo del prometido sin saber nada, se puede contactar por teléfono con el Centro Nacional de Servicio al Cliente USIS, marcando el 1-800-375-5282. Otra opción es escribir un correo electrónico al Centro de Servicio de Nebraska. Ahí pues le vamos a decir que mayúscula S, N de nada, S de sapo, C de Carlos, F de feo y entonces O de hocico, L, O, W, U, P, N de nada, C de Carlos, S de sapo, C de Carlos, @usisdhs.gov. ¿Qué probabilidades se tiene de que aprueben el perdón I-601? Es muy difícil responder a la pregunta de cuál es la posibilidad de que una petición de perdón I-601 sea aprobada. A ello se debe a que es posiblemente una de las peticiones en la que el oficial de migración encargado de resolverla tiene mayor poder de discreción para aprobarla o negarla. Todo el mundo tiene la misma opinión sobre si cumple o no.
Por ejemplo, el requisito de extrema dureza, cuando este es necesario. Además, hay factores, sin dudas, pesan para que se desingue, es decir, para que se deniegue casos de crímenes muy duros, reincidencia. Incluso puede perjudicar si los familiares, el pedido y el que pide hablan el mismo idioma, proceden del mismo país en el que ambos tienen familiares. Por todas estas razones, es muy importante estudiar en detalle con un abogado el caso y presentar el mejor paquete posible con todas las evidencias favorables para el caso de uno. En la siguiente se explica qué pasa una vez que el oficial de migración comunica su decisión de aprobar o negar la petición I-601. Consecuencia de la aprobación o rechazo de petición de perdón I-601. El oficial de UCIS encargado de estudiar la petición de perdón puede decidir que la apruebe, iniciándose así el papeleo para proceder a dar una visa de inmigrante o de inmigrante al solicitante. Pero también puede suceder que rechace dicha petición. Las razones pueden ser varias y así las opciones, por ejemplo, solicitar una moción para reabrir o revisar, presentar una nueva petición, se puede apelar, seguir las instrucciones del documento en el que se comunica que la petición no ha sido aprobada y rellenar la planilla I-200 y 290B. Casos especiales para solicitar el perdón I-601 para obtener la Green Card. Todas las peticiones de perdón deberían contar con la asistencia legal de un abogado especialista, honrado y con experiencia en ganar este tipo de casos. Esto así porque no es fácil obtener una respuesta positiva del UCIS. Pero hay casos especiales donde la ayuda de un letrado es todavía más importante. Ello se debe a que además de los requisitos generales, aplican situaciones especiales. Estos son los casos. Las personas que quieren acogerse a un TPS, estatus de protección temporal, personas que desean beneficiarse de NACARA o VAWA o violencia doméstica, visa U para víctimas de violencia o solicitar una visa T para víctimas de tratas de personas. Asimismo, tener muy presente las reglas de aplicaciones de estos casos especiales cuando se está fuera de Estados Unidos. Eso es muy importante. Señores, entonces creo que ha sido un excelente tutorial para todos ustedes a raíz de la importancia, ¿no?, que tienen estos casos en nuestras vidas. Los perdones, ya vimos el perdón I-12, acabamos de ver este tutorial sobre el perdón pues I-601 y vamos a ver el perdón a continuación. Vamos a ver el perdón I-601A, también muy importante para todos ustedes. Reitero, pues aquí tienen todo lo que desean saber. A raíz, señores, de que hay muchas personas que tienen han sido inadmisibles, ¿no?, y que tienen que recurrir a un perdón para resolver su situación. Vamos a hacer una pausa y al regreso, pues, venimos con el perdón sobre el formulario, incubando, ¿no?, llenando el formulario y 601A. Así que en breve seguimos con más contenido. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos.
Desde esta nueva posición, asumo este nuevo reto con el compromiso de trabajar con transparencia, eficiencia y vocación de servicio. Mi objetivo es continuar fortaleciendo la gestión de Corazán, garantizando un servicio de calidad y promoviendo iniciativas que beneficien a todos los ciudadanos para que Corazán continúe siendo un referente de gestión de agua y saneamiento. Indiscutiblemente, muchos logros que exhibir al nivel de que hemos aumentado la producción de agua potable en un 29%. Avanzamos también en lo que tiene que ver con la recolección de aguas residuales. En fin, desarrollamos alrededor de 110 obras acá. Yo sé que tú tienes el criterio, tú tienes la fortaleza para darle a esto continuidad estar y seguir dándole a Corazán el empuje y el desarrollo que hoy te entrega a ti Andrés Bulbo. José Dolores Jiménez Batista. El futuro. Eddie Baez, hechos, no palabras. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Grupo Jiménez Batista presentó Conversando con José Dolores Internacional.